pueblo sin gobierno está en la anarquía y probablemente condenado a la tiranía, como lo decía alguien con muy buenas razones. Pero un pueblo sin justicia vive en el peor de los mundos. Los hombres, antes que buscar un gobernante, buscaron un juez, quien diga cada uno lo que es suyo en la frase inmortal de Ulpiano y también de todos los jurisconsultos romanos, de Ulpiano, de Papiniano, de Modestino. Se dedicaron a eso, a darle a cada uno lo que es suyo. ¿Quién hizo más por la gloria del Imperio Romano y por la trascendencia de Roma a través de los siglos? ¿Las legiones romanas o los pretores romanos? El derecho romano todavía se estudia con admiración y con provecho en las universidades contemporáneas, porque ahí está la base de todo el sistema jurídico de nuestro tiempo: los jueces. Los jueces son elemento crucial, definitivo del orden moral de una república. Los jueces no pueden estar al servicio de unas banderas ni de un propósito político, porque dejan de ser jueces y se convierten en instrumentos ciegos del despotismo. No extrañará a ustedes, queridos amigos, que Hitler se hubiera tomado, mucho antes de que le interesara tomarse las cortes y los enclaves del poder, que de todas maneras manejaba, sino las cortes, a los jueces. Alguien ha dicho con mucha razón que sin los jueces al servicio de Hitler, Hitler no hubiera sido posible. Claro que hubiera sido posible, hubiera cambiado unos jueces por otros, pero en términos absolutos es así. A Hitler lo justificaron los jueces alemanes, y eso es lo peor que puede decirse para la vergüenza de ese gran pueblo. Con Stalin pasa exactamente lo mismo. Stalin podía proceder a fusilar a la gente como hacía el Che Guevara en la cabaña, donde eliminaba todas las formas procedimentales y él simplemente ordenaba los fusilamientos. Stalin en eso era mucho más inteligente y más cuidadoso. Todos sus enemigos pasaron primero por los jueces, jueces que eran suyos, jueces que no lo eran en el sentido primigenio de esa palabra sagrada. Así todos los enemigos de Stalin, Zinoviev y Kamenev y Bujarin, todos pasaban por juicios en los que eran infaliblemente condenados, como Fidel Castro utilizó también a los jueces para condenar a sus enemigos y a quienes pudieran ponerlo en evidencia por las atrocidades que estaba cometiendo con el tráfico de drogas. El general Arnaldo Ochoa no llegó al paredón de fusilamiento sino previo a un proceso vulgar y grotesco, donde lo obligaron a dar unas confesiones en frente de unos jueces penales, de unos jueces que no querían otra cosa que servirle al amo. Esa es la historia. Un pueblo puede perder cualquier cosa, menos perder a sus jueces. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo en Colombia? Nada es más urgente que recuperar la dignidad del Poder Judicial en Colombia. Que los jueces tengan interés por sus pensiones de jubilación y por los salarios que ganan y por sus condiciones de salud, eso es perfectamente explicable. Y que tengan manera de hacer esas peticiones de carácter social, pero que estén políticamente organizados, por Dios, que haya un sindicato de jueces que determina el sentido de las decisiones de los jueces, que los jueces tengan que ser de izquierda o de derecha o de cualquier cosa, es sencillamente un contrasentido. El juez, él sí, tiene que estar absolutamente en el centro, con la balanza en la mano, para medir las conductas de cada uno, desde un punto de vista imparcial. El juez es la más alta expresión humana de una sociedad. Un gobernante puede tener 1000 defectos, un juez no puede tener ninguno. El juez tiene que ser transparente, tiene que ser recto, tiene que ser inabordable para los halagos y tiene que superar todas las posibilidades de presiones o de violencias que sobre ellos se ejerzan.
el juez tiene que morir al pie de su palabra. Eso lo estamos diciendo porque a partir de la Constitución del 91, cuando se cometió un error colosal que denunciamos en sus comienzos de nuestra cátedra universitaria, le pueden preguntar a nuestros alumnos en Derecho Constitucional colombiano lo que decíamos cuando explicábamos de qué manera los jueces en adelante serían nombrados por los parlamentarios. Unos parlamentarios evidentemente corruptos, para siempre desprestigiados en la opinión de los colombianos, son los que nombran a los jueces. ¿Qué puede salir de ahí? Nadie puede buscar un fruto de mejor calidad de la semilla que siembra. Eso es imposible. Los jueces politizados son los que hemos tenido en Colombia. Y no de mucho tiempo atrás el sistema judicial tardó en corromperse para llegar a estos carteles de la toga y a estos jueces como el señor Bustos, que decía que él era el juez de la paz. Señor, el juez es el juez de la justicia. La paz es un valor distinto en la medida en que sea un valor jurídico, y ese es un tema de axiología, es decir, de filosofía de los valores que tendríamos que discutir, pero la paz no es la justicia. Y el juez tiene que estar al servicio de la justicia, no al servicio de un proyecto, porque eso condiciona el contenido de sus sentencias. Como la señora Fajardo, por ejemplo, nunca será un magistrado respetable de la Corte Constitucional porque fue elegida con un propósito político determinado y claro, es decir, con la negativa a ser juez. Eso no puede suceder. Lo que está ocurriendo en Colombia es de unas dimensiones enormes. Las víctimas del Poder Judicial en Colombia, las víctimas uribistas, representan una injusticia que canta, una injusticia que el país no puede pasar. Que hombres como Sabas Pretel y como Diego Palacio y como Alberto Velázquez y como Bernardo Moreno y como cuantos otros y como María del Pilar Hurtado y como Jorge Noguera hayan sido condenados por jueces que miraban las cosas desde una perspectiva política y que tenían el designio de causar, de producir un efecto político, son un contrasentido. El país tiene que reaccionar contra eso. Por supuesto, no estamos pidiendo ni proponiendo la barbarie de que sean jueces de derecha los que juzguen a la izquierda para que los castiguen. Estaríamos cometiendo el mismo error, incurriendo en la misma equivocación. El juez tiene que ser esencialmente imparcial, tiene que ser juez. Eso significa que tiene que tener un punto de vista sobre la justicia, sobre la aplicación del derecho, desprendido de las pasiones y de los intereses políticos. El juez no se puede rendir ante el dinero, ni ante las amenazas, ni ante los halagos del poder. El juez no puede provenir del poder político porque el poder político termina por corromperlos. Esto lo decimos a propósito de lo que nos está pasando ahora, de lo que pasa en Venezuela, y nos estamos contagiando de lo que pasa en Venezuela. ¿Qué fue lo primero que se tuvo que tomar Maduro? El Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia. Aquí hay una corte en el exilio que está tomando decisiones que a algunos les parecen chistosas o grotescas. Son decisiones dramáticas de un Poder Judicial que fue desterrado de Venezuela porque Maduro necesitaba sus jueces de compañía. Esos jueces de compañía de Maduro son los que están haciendo posible la tiranía en Venezuela. Para ellos lo que hace el cartel de los soles estará siempre bien. Para ellos lo que hace el ciudadano que se opone a la tiranía estará siempre mal. Sea lo que sea, haga lo que haga. Y eso que está pasando en Venezuela, la atrocidad de un poder judicial parcializado en favor de los detentadores del poder, porque son detentadores del poder, se va o se está trasladando a Colombia en unas proporciones dramáticas. Hace muy pocos días se le dijo a María del Pilar Hurtado que ella no podía aspirar a una doble instancia, porque ya su caso había sido juzgado en única instancia. Se le olvida a esos jueces, desgraciadamente magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de que la doble instancia no es un capricho legislativo de Colombia, que además la Constitución colombiana misma garantiza una doble instancia que están pisoteando en la realidad los jueces colombianos.
Ellos mismos debieran ser los que le dijeran al Estado: tenemos una obligación supraconstitucional, derivada de la Declaración de los Derechos del Hombre, que nos obliga a tomar decisiones en doble instancia. Usted, señor administrador, hará lo que quiera y tomará las provisiones que quiera. Nosotros nos negamos a declarar ejecutoriada una sentencia que no tenga la posibilidad de un recurso de apelación. Los jueces no han hecho eso. Se han acomodado a la voz del tirano. Han sido jueces del bolsillo de Santos como han sido jueces del bolsillo de todo el que paga por sus sentencias. ¡Qué dolor! ¡Qué tragedia la de una justicia corrompida, que es lo mismo que una justicia politizada! Los magistrados de la Corte Constitucional, que le han vendido sus sentencias por anticipados al señor Santos, han hecho tanto daño al país como los jueces del cartel de la toga, que cobran dinero por sus sentencias. En últimas, es la misma cosa. Es la corrupción de los jueces con los cuales un país no puede sobrevivir. Ayer veíamos en un canal de televisión las piruetas dramáticas de unos bandidos que se lanzan como pirañas sobre la gente que va a Corabastos, y después la decisión de los jueces que los absuelven o que los mandan para su casa para que sigan delinquiendo. Una sociedad así no puede sobrevivir. El Poder Judicial tiene que ser la más inmediata consideración que se hagan los poderes políticos. Necesitamos jueces dignos, jueces altos, jueces nobles, como son muchos de los jueces colombianos, que guardan silencio en medio de la tragedia y que no se atreven a elevar una voz de protesta contra lo que está pasando en las cúpulas. Pero eso es la verdad. Un Consejo de Estado corrompido es un contrasentido. El Consejo de Estado se hizo para defender a los ciudadanos de los excesos de los poderes del Ejecutivo. Es para eso existe el Consejo de Estado, que es una institución sagrada. En Francia, donde tiene su origen el Consejo de Estado. El Consejo de Estado de acá, que con el señor Yepes y con las señoras fulanas y peranas son perros de presa en contra de algunas personas y en favor de otras, digan lo que digan y hagan lo que hagan, son un contrasentido histórico. Señores, la depuración del Poder Judicial no da tregua. Tendrá que ser la preocupación primera y fundamental del nuevo presidente de la República. Es una lástima que este debate, este tema en particular, no haya sido tratado en los múltiples debates que se ocupan de tantas naderías y que dejan de lado las cosas esenciales como esta: la pureza, la transparencia, la dignidad del Poder Judicial.